Hoy vamos a estudiar el capítulo 8 y vamos a leer los versos del 1 al 14. Hay varios nombres, entonces espero pronunciarlos bien. Dice, estos son los jefes de sus casas paternas, con su genealogía que subieron conmigo de Babilonia en el reinado del rey Artajerjes. De los hijos de Fines, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Atús; de los hijos de Secanías, que era de los hijos de Paros, Zacarías, y con él 150 varones que estaban en la lista genealógica; de los hijos de Pat Moab, Elioneai, hijo de Seraías, y con él 200 varones; de los hijos de Satu, Secanías, hijo de Jaasiel, y con él 300 varones; y de los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones; de los hijos de Lam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones; de los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones; de los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones; de los hijos de Bani, Selomit, hijo de Josifías, y con él 160 varones; y de los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones; de los hijos de Asgad, Jonatán, hijo de Acatán, y con él 110 varones; de los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifet, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones; y de los hijos de Bigvai, Utai, Sabud, y con ellos 70 varones. Entonces, los quise leer porque creo que si la lista fuese todo un capítulo, a lo mejor me lo brincaría, pero creo que es importante porque están en la Biblia, porque Dios quiere que sus nombres fuesen recordados. Entonces, ¿en qué parte estamos ahora del libro de Esdras? El capítulo 7 la semana pasada marcó como una transición, porque después de ver muchos capítulos donde el nombre del personaje que lleva, o sea, el nombre del libro de Esdras no aparece por ninguna parte, el capítulo 7 recién aparece. El libro bien podría llamarse a lo mejor Zorobabel, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ocurre en la transición del capítulo 6 al capítulo 7? Pasan 60, 70, incluso algunos llegan a decir unos 80 años como mucho, de separación entre el capítulo 6 y el capítulo 7. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que ya el templo está reconstruido y hay como otra etapa, y es la venida de Esdras, el escriba, para retornar a Jerusalén, a Judá, básicamente a enseñar la palabra de Dios. La razón por la cual ellos van a regresar es precisamente por eso. Algo que vimos cuando comenzamos el libro, a ver si pueden proyectar la imagen, hay una lámina ahí de los retornos, ahí están. El primer retorno fue el 538 y fue encabezado por Zorobabel. Eso lo vimos del capítulo 1 al 6, pero a partir del 7 hasta el 10 es como el segundo grupo, que son 1754 retornados que vienen encabezados por Esdras. Entre ambos grupos hay casi 80 años de distancia, entonces es bastante el tiempo que ha transcurrido, y Esdras va y viene básicamente a enseñarle la palabra de Dios al pueblo. Ahora, esta lista de nombres no vamos a hablar sobre los hombres particularmente que aparecen aquí, solo conocemos sus nombres y creo que eso dice bastante. Pero creo que la semana pasada fue el énfasis en cómo Dios usó a Esdras para ir de un lugar tan lejos y querer retornar a su tierra, ¿no? Pero aquí vemos muchos hombres que respondieron también juntamente con Esdras. Y quiero enfocarme un poquito en eso. Aunque solo conocemos sus nombres, creo que el hecho que ellos estén acá nos habla de que ellos tenían un mismo sentir con Esdras. Y creo que eso es muy importante cuando Dios va a hacer cosas y Dios levanta personas, Dios levanta hombres. Dios también lo rodea de personas que muchas veces Dios les regala como que el mismo corazón y la misma visión. Y creo que es lo que vemos en estas
en esta lista bien extensa de hombres que van a ir con Esdras. Y creo que eso es importante porque no solamente es un principio que vemos en el Antiguo Testamento que vemos acá, sino que creo que Pablo nos habla un poco de eso en Filipenses 2, cuando él está hablando de los hombres que han sido útiles para él, que han sido útiles para el Evangelio. Él siempre habla en buenos términos de gente que fue muy cercana a él y cómo estos hombres que Dios le regaló a Pablo tenían el mismo sentir y el mismo corazón que tenía Pablo. Como estos hombres creo que tenían el mismo sentir que tenía el corazón de Esdras de regresar. Y Pablo en Filipenses 2, 19 al 22, hablando sobre Timoteo, dice palabras bien importantes que nos ayudan a entender, ¿cómo es que Dios une a personas? ¿Cuáles son las personas que Dios une para servir en el ministerio? Creo que el libro de Esdras nos muestra cuáles son las personas que Dios usa para sus propósitos también. La Biblia es un libro de Dios. Dios está desplegando un plan de salvación y eso implica que haya en una tierra específica una nación llamada Israel. Pero dentro del gran plan de Dios hay personas, hay individuos. Entonces tenemos que ver y vamos conociendo quién es Dios, pero también vamos viendo cuáles son las personas, cuáles son los hombres y mujeres que Dios utiliza para sus propósitos. Y aquí vemos Esdras con un grupo de gente que tenían un mismo sentir. Entonces Pablo dice, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Y fíjate cómo se refiere a Timoteo. Pues a nadie más tengo del mismo sentir, y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Entonces, Pablo habla muy bien de Timoteo. Y Pablo dice cosas interesantes sobre Timoteo. Dice que nadie más tiene el mismo sentir que tenía Timoteo. O sea, el corazón de Timoteo estaba unido al corazón de Pablo. Tenían el mismo sentir, la misma visión. Iban hacia el mismo lugar. Por eso Timoteo fue muy útil para Pablo. Como estos hombres van a ser muy útiles para los planes de Esdras, para los planes de Dios, realmente. Pero para que cuando Dios hace cosas, une a hombres y les da el mismo sentir para caminar en el camino que Dios quiere y ha trazado para ellos. Entonces, el mismo sentir, dice verso 20, y que está sinceramente interesado por ustedes, le dice a los filipenses. O sea, hay un genuino interés en el bienestar de las personas de parte de Timoteo. En el verso 21 dice que todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Entonces, tratando de entender eso y un poco ver lo que pasa con Esdras, creo que es muy, muy similar. En este caso, quizás el equivalente a Pablo sería Esdras. Y no son muchos realmente los que tienen el mismo corazón de Esdras. Vemos que son 1000 y algo. Pero realmente ese número y esa proporción es muy, muy poca en comparación a todos los judíos que habían en Babilonia. Eso nos demuestra que son pocos generalmente los que responden al llamado de Dios. La gran mayoría de la gente está, como dice Pablo, en sus propios intereses. Son pocos los que a lo mejor están viendo cuáles son los intereses y los propósitos de Dios. Entonces, creo que esta lista de hombres y sus familias son importantes porque demuestran que se están arriesgando a dejar su tierra o la tierra en la cual ellos crecieron y se van a aventar a un territorio un poco desconocido para ellos. Entonces, un mismo sentir. También ellos van a dejar la comodidad que tenían en Babilonia, ahora Persia, para ir a una nueva tierra y comenzar desde cero, tal como lo hizo el primer grupo hace casi 80 años atrás. La segunda oleada hace lo mismo, tiene que dejar una tierra, tiene que dejar la comodidad de un viaje que, como vemos en el capítulo 7, verso 8, tardó 4 meses. Y como vamos a hacer al final, son un viaje de 4 meses de casi 1500 kilómetros de distancia. A lo mejor eso no suena tan lejos para nosotros en un mundo en que en un par de horas estamos al otro lado del mundo, pero para este tiempo era una distancia súper larga. Entonces, un viaje peligroso, pero ellos están dispuestos porque tienen un mismo sentir y porque están dispuestos a dejar su comodidad por ser parte del plan que Dios tiene para su nación y para a través de esa nación va a venir un Salvador. Entonces, pensaba en eso, ¿no? En cómo muchas veces, ¿por qué no son tantos? Son menos que el primer grupo. Como que a lo mejor la emoción de regresar es menos, ¿no?
A lo mejor al inicio fueron 50,000, ¿se acuerdan? Tampoco eran muchos en comparación al total, pero ahora no son ni el 10% de eso. Entonces, realmente te das cuenta que son pocos los que responden, no son todos. ¿Qué cosas pueden haber influido en no responder a esta aventura de fe, de regresar? Quizás uno de los factores que creo que debe haber influido es la comodidad, ¿no? Tener toda tu vida establecida en un lugar y haber echado raíces ahí y de repente que hay una posibilidad y Dios abre una puerta para regresar a nuestro origen. ¿Cuánto realmente responderíamos de nosotros si eso implica dejar toda una vida que hemos construido en un lugar? Ahora, aquí todos somos de fuera, la mayoría, ¿no? Entendemos un poco eso. Pero ¿qué pasaría si Dios te mueve, ¿no? ¿Qué pasaría si Dios dice, ok, mi tiempo o tu tiempo, Edgar, aquí se acabó, has estado 20 años con esta iglesia y te voy a mover a otro lugar? ¿Estaría yo dispuesto a moverme o a dejar todo para comenzar de nuevo? Y es algo que me he planteado. Entonces no es tan sencillo, una respuesta fácil, pero te das cuenta de que muchas veces las cosas materiales pueden ser un estorbo. Jesús en Marcos 4:18 dijo, otros son aquellos en los que sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, dice, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Siempre el llamado de Dios y los propósitos de Dios se enfrentan a este desafío de tendemos a estar apegados a las cosas que acumulamos, a las cosas que poseemos y a veces son un estorbo, o muchas veces son un estorbo para lo que Dios quiere hacer. Pero aquí están, respondieron. Ahora, del verso 15 al 36 es básicamente como la bitácora de los preparativos y lo que implicó el viaje, ¿no? De estos 4 meses de un punto al otro. En el verso 15 vamos a leer. Y los reuní junto al río que corre hacia Ahava, donde acampamos 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y los sacerdotes, no hallé a ninguno de los hijos de Leví allí. El verso 15 es potente porque cuando Esdras está como que armando el grupo y viendo, bueno, o sea, vamos a ir allá, ya está el templo, ya está construido. Pero vamos a ir porque la gente necesita oír la palabra de Dios y él es un escriba que enseña la palabra de Dios. Entonces necesitamos gente que esté en el mismo sentir y que tenga el llamado que Dios se necesita para ir y hacer lo que vamos a ir a hacer, que es básicamente enseñarle la palabra de Dios al pueblo. Entonces dice, necesitamos levitas, son los que eran encargados de servir. Y resulta que cuando Esdras empieza a buscar, no hay levitas, no están. No están en el grupo que está como que van a salir y no tendría sentido moverte a un lugar a servir si la gente que tiene que servir no va a ir, ¿no? Entonces no puedes moverte. Esdras no se puede mover hasta que no tenga a levitas en el grupo. Entonces no halló a ninguno. Entonces, ¿quiénes son los levitas? Muchas cosas se pueden decir, pero hay 2 funciones, hay 2 cosas que Dios les designó a los levitas. Número 1, los levitas eran los responsables de enseñarle la palabra de Dios al pueblo. De hecho, la familia de los sacerdotes era de la tribu de Leví, pero era una familia especial dentro de los levitas. Todo el resto de los levitas o los descendientes de Leví, llamados levitas, tenían otra función. Si no eran sacerdotes, eran gente que iba a ayudar al sacerdote o a los sacerdotes a servir en las responsabilidades del templo. Eran como los asistentes a los sacerdotes. Pero ellos, la tribu en general, era una tribu que había sido separada por Dios para servir al Señor y servir en el templo. Pero resulta que no están. Entonces, piensa un poco en eso. Han estado muchos años, o sea, han estado 70 años, estuvieron en el cautiverio, donde no hubo servicio, no había templo. Pero Dios abre la puerta y finalmente hay un templo que está construido y resulta que la gente que tiene que estar ahí no está lista. No está en el grupo, no están pensando en eso. Entonces pensaba un poco en esto. Qué desafortunado es no estar listos y preparados cuando Dios abre la puerta para ir a hacer lo que Él nos mandó a hacer. Es como que ya está la puerta abierta,
pero no hay nadie que vaya, que no hay nadie que esté listo todavía, o que a lo mejor están pensando en otras cosas. Entonces yo creo que el deseo de nuestro corazón debiese querer estar donde Dios está, querer estar listos y preparados para estar donde Dios está haciendo las cosas. Y Dios estaba comenzando algo y había mandado gente décadas atrás a Jerusalén para restaurar y reconstruir un templo, pero si la gente que servía ahí no estaba, ¿cómo podía eso funcionar? Entonces, creo que nosotros no sabemos realmente cuándo Dios puede abrir puertas para algo en nuestra vida. El asunto es, ¿vamos a estar listos o no cuando esa puerta se abra? ¿O Dios va a tener que esperar? ¿O los planes de Dios van a sufrir un retraso? Entonces, dice Esdras, a ver, vamos a ir, pero nos faltan los levitas y no hay ninguno. Entonces, lo encuentro un poco como que tragicómico, ¿no? Que la gente que supone que es el propósito de su vida, el servir en el templo ya está funcionando y cuando se va a iniciar el viaje no están presentes. Jesús dijo en Juan 12:26, si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Donde yo estoy, estará también mi servidor. Entonces, queremos estar donde Dios está. Queremos estar listos y preparados donde Dios está haciendo cosas. Queremos estar preparados y capacitados para poder servirle y ser útiles donde Dios está haciendo cosas, donde Dios está abriendo puertas. No queremos que Él esté en nuestros planes, sino queremos estar nosotros listos para donde Él está haciendo y llevando a cabo sus planes. Entonces, muy, muy importante, la ausencia de los levitas. Ahora, fíjate el verso 16 al 17, dice, por eso vine a llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, Natán, Natán, Zacarías y Mesulam, jefes, y a Joiarib, y a Natán, hombres sabios. Y los envié a Ido, jefe en la localidad de Casifia. Puse en boca de ellos las palabras que debían decir a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en la localidad de Casifia, para que nos trajeran ministros para la casa de nuestro Dios. Entonces, básicamente lo que hace Esdras aquí es como que arma una comitiva de hombres sabios para salir en búsqueda, básicamente como a reclutar a levitas, ¿no? No están, bueno, hay que ir a buscarlos, ¿no? No podemos salir sin ellos, porque no tiene sentido ir al templo y que la gente que tiene que servir ahí no está. O sea, imagínate abrir un hotel y construirlo y que no esté la gente que va a servir en el hotel. ¿Cómo vas a poder recibir a los huéspedes si no tiene gente que hace la limpieza, que está en el restaurante? No tiene sentido abrirlo y que no esté la gente sirviendo. Entonces, Esdras no se puede mover hasta que no pueda tener un mínimo de personas que puedan servir en el templo que está construido a 1500 kilómetros de distancia, que ya está ahí, pero que realmente las cosas no están como debiesen de estar. Y manda a reclutar. Y fíjate en el verso 17, bien importante, porque dice, puse en boca de ellos las palabras que debían de decir. Eso me habla de que Esdras era un hombre de Dios, pero era un hombre muy minucioso, muy detallista. No les dice, vayan a ver a quién encuentren por ahí, como que muy ambiguo, muy así general. Dice que él puso en la boca de ellos las palabras que debían de decir, verso 17. O sea, es una misión importante y Esdras no quiere que digan cualquier cosa, que busquen a cualquier persona. Tienen que buscar a la persona específica y decir algo muy, muy específico. Entonces, pensando un poco en este asunto de servir a Dios y poder servir con otras personas, la pregunta es, ¿eres confiable? ¿O soy yo confiable? Como para que se me delegue una tarea que requerirá de mi parte fidelidad en cada paso de esa tarea. Soy confiable como para que se me delegue una tarea que requerirá fidelidad en cada paso. Porque Esdras le dice, vayan a tal lugar, hablen con tal persona, y esto es lo que van a decir, tal cual. No quiero que sean creativos,
Quiero que digan lo que yo les digo que tengan que decir. Entonces, no hay como que lugar para la improvisación, sino que es, haz lo que se te pidió hacer. Y eso es fidelidad. Entonces, somos capaces, podemos inspirarle confianza a otras personas, que si se nos pide hacer algo, la otra persona que nos delegó una responsabilidad va a tener o no va a tener necesidad de preocuparse de que quién sabe qué están diciendo o quién sabe qué están haciendo. Creo que eso es fidelidad. Y para poder aspirar a mayor como que responsabilidades a veces, creo que hay que demostrar fidelidad en lo poco. Es lo que Jesús dijo. Si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a poner sobre mucho, si Él quiere. Entonces, eso de puse en boca de ellos las palabras que debían de decir. Este es el mensaje, vayan y busquen. Y esto es lo que van a decir. ¿Y sabes qué? Jesús nos ha mandado a nosotros con un mensaje también. Él nos ha dado el mensaje, que es básicamente ir y predicar el Evangelio. No es un mensaje que inventamos nosotros. Yo sé que hoy en día hay muchos mensajes de parte de Dios, que la gente dice ser de parte de Dios, pero realmente el mensaje que Dios nos ha dejado es muy claro en la Biblia y está ahí lo que tenemos que decir. Nosotros no podemos mejorar el Evangelio, no lo podemos perfeccionar, es completo y tiene el poder de Dios para salvar. Lo único que nuestro Señor demanda de nosotros es que seamos fieles en entregar y comunicar ese mensaje tal cual se nos dijo, como Esdras esperaba que estos hombres dijesen las palabras que él les había puesto. Ahora, fíjate el verso 18 al 20. Y conforme a la mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros. Esa frase que apareció 3 veces, me parece, en el capítulo anterior, vuelve a aparecer aquí. Y conforme a la mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros, nos trajeron a un hombre con entendimiento de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, es decir, Serebías, con sus hijos y hermanos, 18 hombres. Y a Asabías y a Jesaías de los hijos de Merari, con sus hermanos y sus hijos, 20 hombres. Y de los sirvientes del templo, a quienes David y los príncipes habían puesto para el servicio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos ellos designados por sus nombres. Que vemos acá que básicamente la mano bondadosa de Dios se mostró en que encontraron personas, ¿no? Dios guió a través de su mano para dar con gente que estaba dispuesta a poder tomar esta aventura de fe y regresar para servir a Dios. Creo que la mano bondadosa de Dios muchas veces se demuestra de esa manera, proveyendo lo que se necesita, ¿no? La gracia de Dios de dar lo que hace falta, de proveer lo que se necesita. Y dieron con esta gente, no sé si son todos, me da la impresión, mi convicción es que no son todos los que habían, son más bien los que decidieron ir. Me da la impresión que ese es el caso. Entonces son 18 varones de una familia, 20 varones de otra, y dice que en total otros eran 220 sirvientes para el templo. Entonces, gente se va sumando a esta aventura de fe. Se va sumando. Entonces, la obra de Dios no la hace un solo hombre, no la hace una sola persona. Lo ves en el Antiguo Testamento y lo ves en el Nuevo Testamento. La obra de Dios requiere muchas personas y Dios usa muchas personas. El asunto es, ¿estamos preparados para responder cuando somos llamados? Y la otra es, ¿tenemos disponibilidad para ir? ¿No? A veces podemos decir no, yo estoy dispuesto o me gustaría, ¿no? Me gustaría servir a Dios. Me gustaría servir al Señor. Entonces de repente alguien te dice, ok, ven aquí a las 6 de la mañana porque hay que limpiar. Pues no, creo que no me gustaría tanto. Que justo a esa hora tengo que, no sé. Entonces, la Biblia nos dice que Dios, sus ojos recorren la tierra buscando personas para mostrar su favor. Dios anda siempre buscando hombres y mujeres que estén realmente disponibles para Él.
Dios va a hacer su obra, con nosotros o sin nosotros. Dios la va a hacer. Pero Él es tan bueno que nos invita a participar de su obra. Ahora, si vamos a participar en su obra, necesitamos ser fieles en eso. Y fieles significa hacer lo que se nos pide hacer. Y que podamos como que ser lo suficientemente responsables de que hay gente que está confiando en lo que se me delegó y está contando en que vamos a hacer lo que se nos pide. Entonces reclutan a gente, hay personas que están interesadas y van a ir en este viaje. Ahora fíjate el verso 21 al 23. Entonces proclamé allí, junto al río de Ahava, un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios, a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, pero su poder y su ira contra todos los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él escuchó nuestra súplica. Aquí vemos otra característica de los hombres de Dios o de las personas que Dios usa. Son hombres de oración, son personas que oran. No es un secreto, no es algo oculto, ve a los hombres de la Biblia que Dios usa, son hombres que oran, son personas de oración. Entonces, Esdras era un hombre de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Antes de hacer todo y de iniciar este viaje, él hace una convocatoria básicamente a ayunar y a buscar a Dios en oración. ¿Para qué? Para que Dios los proteja en el viaje. No tienen escolta militar, no tienen alguien que los va a cuidar. A diferencia de Nehemías después, en el capítulo 2 creo de Nehemías, cuando el rey Artajerjes lo envía, Nehemías sí va con un resguardo militar, pero estos no. Ahora, me encantan estos detalles de la Biblia, porque dice aquí Esdras que tuvo vergüenza, ¿no? De decirle al rey, porque ya le había dicho que Dios los iba a cuidar, ¿no? Entonces lo encuentro un poco gracioso ese detalle. Como que no le puedo pedir ayuda porque ya le dije que Dios nos iba a cuidar, entonces voy a confiar en Dios, pero como que es un poco como que graciosa la situación. Pero oraron y invocaron a Dios. Y creo que aquí vemos otra característica, que es, ¿qué demuestra o qué comunica la vida de una persona que dice, vamos a orar por esto? Nos comunica dependencia, nos comunica humildad. Cuando una persona dice, necesitamos orar, necesitamos buscar a Dios, necesitamos poner esta situación en manos de Dios, esa persona está expresando humildad ante Dios porque está demostrando que necesita de Dios en esta situación. No es alguien que va a aventarse y confiar nada más y a ver qué sale, ¿no? O sea, Esdras es una persona que está buscando a Dios y que le pide a Dios y lo hace públicamente. Orar es una expresión de humildad, porque es reconocer que lo necesitamos. Creo que la falta de oración es soberbia. Y Dios dice que Él resiste a los soberbios. Entonces, cuando tú y yo oramos, una de las cosas que estamos comunicando con eso es que necesitamos la ayuda de Dios. Que no podemos vivir vidas independientes de Él. Que necesitamos su sabiduría para lo que sea que tenemos que pasar y vivir y hacer. Para todo debemos de orar. Y Dios responde las oraciones. Dios las responde. Porque fíjate el verso 23 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto y Él escuchó nuestra súplica. Entonces, yo sé que todos nosotros sabemos que debemos de orar más.
No conozco a nadie en mi vida que haya dicho alguna vez, yo estoy bien en mi vida de oración. Y si alguien lo dijo, la nariz la tenía de este porte. Mentiroso. Yo creo que todos en el fondo sabemos que la oración es algo importante, pero no oramos lo que debiésemos orar. Entonces siempre hay espacio para crecer en esta área. Encomendar nuestra vida, nuestro día a Dios. Comenzar la mañana diciendo, Señor, tú sabes lo que va a venir en este día, yo no lo sé. Pero dame la sabiduría, protege mi vida, protege mi familia, dame dirección, qué decisiones tengo que tomar. Es una demostración de humildad y de tener un corazón en el lugar correcto, sabiendo de que de Él viene nuestra ayuda. Entonces convocó un ayuno para proteger la misión. Verso 24. Entonces aparté a 12 de los sacerdotes principales, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Les pasé la plata, el oro y los utensilios, la ofrenda para la casa de nuestro Dios que habían ofrecido, el rey, sus consejeros, sus príncipes y todo Israel que allí estaba. Pasé pues y entregué en sus manos 22.1 toneladas de plata y utensilios de plata, que valían 3.4 toneladas y 3.4 toneladas de oro. También 20 tazas de oro que pesaban 1000 dáricos, o sea, 8.5 kilos, y 2 utensilios de fino y reluciente bronce, valiosos como el oro. ¿Qué vemos acá? Básicamente que hay una carga preciosa, básicamente. Hay una carga valiosa que ellos van a llevar. Estos más de 1000. De hecho, algo que no mencioné hace un rato, los poquito más de 1000 personas que van en este segundo retorno o grupo de exiliados que vuelven, como vimos en la lista, son hombres o jefes de familia. No quiere decir que solo eran hombres. Es muy probable que van con sus familias. Es probable que el grupo haya sido de unas 4000 personas, incluyendo a mujeres y niños. Ahora, no es un grupo pequeño para el nivel de riqueza y materias que llevan de valor. Entonces, el camino es peligroso. Llevan toda esta cosa que ellos que se les ha dado. Son regalos y donaciones para el templo. Y es interesante porque no solamente han contribuido con esta riqueza los oficiales persas, pero también dice el texto que israelitas que se van a quedar, que no van a volver. Gente que había hecho a lo mejor algún tipo de fortuna en Babilonia, está cooperando económicamente, aunque ellos no puedan ir. No van a ir, no pueden o no quieren y van a dar recursos económicos. Entonces, es un poco como que una situación donde Esdras quizás eso lo tiene un poco nervioso, esta idea de no tenemos protección, pero aparte vamos a llevar una carga valiosa, no tenemos una escolta, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a guardar, vamos a confiar en Él. Entonces, realmente si sacáramos las cuentas de cuánto de cosas de valor, yo creo que son millones de dólares, habla de toneladas de oro. Entonces, es una carga de gran valor. Verso 28 dice, y les dije, ustedes están consagrados al Señor y los utensilios son sagrados. La plata y el oro son ofrenda voluntaria al Señor, Dios de sus padres. Vigilen y guárdenlos hasta que los pesen delante de los principales sacerdotes, los levitas y los jefes de casas paternas de Israel en Jerusalén, en las cámaras de la casa del Señor. Así que los sacerdotes y los levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios ya pesados para traerlos a Jerusalén, a casa de nuestro Dios. La instrucción es vigilen y guarden. Esto es una donación, es para el Señor y hay que cuidarlo. ¿Te das cuenta? Creo que hay como un énfasis en todo lo que estamos viendo de la importancia de ser buenos mayordomos y cuidar lo que Dios nos ha dado. De servir al Señor con fidelidad, de cuidar las cosas que son de Él, de cuidar todo lo que le pertenece a Él, de hacerlo bien. Vigilen y guarden. ¿Y qué es lo que hacen? Los pesan al inicio, todo lo que están llevando, y los van a pesar volver al final cuando lleguen.
es para corroborar de que lo que se salió de acá sea lo mismo que va a llegar al final, que nada se pierda en el camino. Entonces, es buena mayordomía. Significa administrar fielmente lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y creo que Dios a todos nos ha dado algo. Dios te ha dado tu vida, te ha prestado vida. Y un día naciste y un día vas a morir. Pero todo lo que ocurre entre esos 2 días es tú vas a decidir qué vas a hacer. Tú no decidiste ni el día en que naciste ni el día en que morirás. Pero entre esos 2 días todas las decisiones son tuyas. Son mías. ¿Qué voy a hacer con cada uno de esos días? ¿Cómo voy a administrar mi vida? ¿Cómo voy a usar los recursos que Dios me da? No solamente económicos, sino que los talentos que Dios te da y un recurso muy importante que Dios nos da, que es el tiempo. El tiempo. Entonces, un buen mayordomo lo que hace es que los recursos que Dios ha puesto en sus manos los administra bien. Y eso es mayordomo. Un mayordomo no es dueño de lo que tiene. Un mayordomo simplemente administra lo que es de su señor. Entonces, nada de lo que tenemos realmente nos pertenece, ni siquiera nuestra vida. Entonces, todo es de, por y para Dios. ¿Cómo estamos cuidando y manejando los recursos que Dios nos ha dado? ¿Lo estamos haciendo fielmente? ¿Estamos siendo buenos mayordomos? Mira lo que Pablo escribió en 1 Corintios 4, 1 y 2. Que todo hombre nos considere de esta manera, dice, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dice, así nos deben de considerar como mayordomos, como administradores, como servidores. Pero fíjate, verso 2, ahora bien, lo que se requiere, dice, además de los administradores, es que cada uno sea hallado fiel. A todos nosotros los que estamos acá, a todos, Dios nos ha dado dones, talentos, capacidades. A todos. Unos son naturales, son habilidades que tú y yo tenemos desde que nacemos. Y hay otros que la Biblia dice que son dones espirituales, que Dios nos los dio el día en que nacimos de nuevo. Cada uno de nosotros tiene capacidades. Entonces, el asunto es el versículo 2 de 1 Corintios 4. Se requiere, además de los administradores, es que cada uno sea hallado fiel. Otra vez ese concepto de, ok, Dios nos llamó a servirlo, somos sus siervos. Dios a lo mejor te llamó a servir en algún ministerio, aquí como establecido a lo mejor en la iglesia. Lo estás haciendo de una manera fiel. Estamos haciendo lo que se nos pide hacer, cómo se nos pide hacer, en el tiempo en que se nos pide hacerlo. Eso es ser fiel. Hacer lo que se nos pide, cuando se nos pide, en la forma en que se nos pide. No es improvisar, es simplemente ser fiel. Entonces, ok, todos tenemos dones y todos estamos administrando los recursos que Dios nos da. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo fielmente? Pablo dice que debe de ser hallado fiel. No estamos hablando de salvación, no estamos hablando de que necesitamos ser 100% fieles o si no, no vamos a entrar al cielo. No estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de servir al Señor. Dios espera que podamos ser fieles a Él en nuestro servicio. Verso 31 al 34. Partimos del río Ahava el día 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Ahí está otra vez. Y nos libró de mano del enemigo y de las emboscadas en el camino. Llegamos a Jerusalén y nos quedamos allí 3 días. Y el 4º día la plata y el oro y los utensilios fueron pesados en la casa de nuestro Dios y entregados en mano de Meremot, hijo del sacerdote Urías.
Y con él estaba Eleazar, hijo de Fines. Y con ellos estaban los levitas, Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui. Todo fue contado y pesado, y todo el peso fue anotado en aquel tiempo. Entonces, el viaje fueron, básicamente, si hacen las matemáticas del día en que comenzaron a cuando llegaron, son 4 meses de viaje. Y algo muy importante, que era un camino peligroso, pero ¿cómo se vio la mano de Dios ahora? En que Dios los guardó, Dios los protegió. La Biblia habla de la multiforme gracia de Dios. Y eso significa que para cada necesidad la gracia de Dios es suficiente. Cuando se necesita gente, la mano de Dios se va a ver en que va a proveer de personas para que se haga lo que se tiene que hacer. Cuando se necesita mover y hay peligro, la mano de Dios se va a mostrar en que va a cuidar de sus planes. Así se ve la mano de Dios. Se mueve de acuerdo a las necesidades que hay. Los protegió y fue una comprobación de que Dios responde a oraciones. En los versículos anteriores, hace 4 meses atrás, oraron para el viaje. Era un camino peligroso y llegaron bien. Y dice que era un lugar donde habían emboscadas en el camino. O sea, todos sabemos que hay lugares a lo mejor que a ciertas horas de la noche no debiésemos de pasar por ahí. Hay ciertas carreteras en México que no te conviene pasar por esas carreteras a cierta hora. Entonces, esta ruta era un viaje largo, peligroso, pero la mano de Dios suplió lo que se necesitaba. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que su obra se lleve a cabo. Y Él va a respaldar a hombres y mujeres que ponen un pie y toman la aventura de fe de obedecer al llamado de Dios. 4 meses de viaje, 1500 kilómetros de distancia, desde Babilonia o Persia ahora hacia Jerusalén. Y contaron, como dijimos, contaron lo que llevaban. Verso 35. Los desterrados que habían venido de la cautividad ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos como ofrenda por el pecado, todo como holocausto al Señor. Entonces entregaron los edictos al rey, a los sátrapas del rey y a los gobernadores del otro lado del río, y estos apoyaron al pueblo y la casa de Dios. Llegan y hacen sacrificios. Esa es la manera en el Antiguo Testamento de tener comunión con Dios. Llegan a adorar a Dios, a tener comunión. Pero creo que también aquí vemos otro aspecto de la mano favorable de Dios sobre ellos. Y es que esta gente, dice, los apoyaron. Dice, apoyaron al final del verso 36 al pueblo y a la casa de Dios. Cuando lees el libro de los Hechos y lees el capítulo 2, la iglesia estaba comenzando. Y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en la comunión, en todo eso que ellos estaban haciendo. Y si tú lees toda esa parte, dice que ellos tenían el favor de la gente. Dios los había puesto en gracia con la gente que los rodeaba. Entonces, esa es otra manera en la cual la mano de Dios se demostró en esto. Gente que no tenía que a lo mejor nadie esperaba algo, apoyaron la obra de Dios. La apoyaron. ¿Por qué? Porque Dios da gracia para cuando su obra se necesita hacer. Hay gente que uno ni se imagina que va a apoyar y que va a involucrarse en algo. O sea, si nos acordáramos, hay cosas que a lo mejor no me acuerdo con todos los detalles, pero en estos 18 años de la iglesia hay gente que ya ni siquiera está acá, que está en otras partes, que se involucró en ayudar. Gente creyente, a veces gente no creyente, que vino. Me acuerdo que cuando estábamos en el otro local de la Fonatur, cuando recién nos movimos para allá, hace bastantes años atrás, hubo una familia que venía una señora ya de la tercera edad. ¿Se acuerdan de Connie? Y su familia no era creyente. Y ellos estuvieron ahí pintando los salones, haciendo un montón de cosas, simplemente porque Dios nos dio el favor. No éramos muchos,
pero Dios movió sus corazones y vinieron a apoyar la obra de Dios. Entonces, Dios hace estas cosas. Dios mueve corazones y Dios bendice cuando hombres y mujeres toman el paso de fe de, a pesar de la distancia, a pesar del peligro, a pesar de la incomodidad, gente sale y obedece lo que Dios está haciendo. Se involucra en la obra de Dios. Pero tenemos que estar donde Dios está. Como el texto que leí de Juan, si alguien me sirve, que me siga, dice. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Entonces, oremos y pidámosle como que al Señor, a ver, Señor, ¿dónde te estás moviendo? ¿Dónde estás haciendo cosas para que yo esté ahí donde tú estás? No es ven y bendice mis planes y ven y bendice lo que yo quiero hacer, sino, Señor, ayúdame a ver dónde tú estás moviéndote y haciendo algo para que yo te siga a ti y no tú a mí. Porque donde tú estás, yo quiero estar, Señor. Y hacerlo bien y ser fiel.